Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva webinar de musicoterapia hospitalaria. En este caso, una webinar muy esperada y muy querida por todo el equipo de musicoterapia hospitalaria en relación a los métodos receptivos de musicoterapia, las formas en las que los musicoterapeutas establecemos un vínculo con los pacientes a través de técnicas y formas receptivas que no son tan conocidas y que, bueno, teníamos muchas ganas de poner un poco de luz también en eso y incentivarnos nosotros y también a muchos colegas a poder incorporarlo a su trabajo. Para esto convocamos a 4 musicoterapeutas argentinos que se nuclean en torno a esta temática y que armaron la red de musicoterapia receptiva. Son musicoterapeutas egresados de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de El Salvador, que residen en diferentes lugares y ya les voy a ir contando. Pero bueno, quiero dar la palabra en principio a el musicoterapeuta Sergio Orellana, que nos va a hacer una introducción un poco a, bueno, el origen y esta red, cómo está compuesta. Así que bienvenidos a todos y bienvenido Sergio. ¿Qué tal? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Ahora les vamos a comentar cómo es que fue surgiendo esta red, que en principio nosotros ya veníamos con unos intereses, algunas curiosidades de lo que era la musicoterapia receptiva, y es por eso que por contacto empezamos a ver que podíamos compartir también algunos conocimientos y experiencias. Entonces, al tener los objetivos en común, es lo que empezamos a contactarnos a través de videochat, de correos, incluso hemos viajado también de una provincia a otra para realizar experiencias grupales, como acá que se ven en esta imagen. Realizamos una experiencia en común tanto en Neuquén como en Río Negro, y después haciendo presentaciones también junto en La Plata o en Córdoba. Pero bueno, lo que... Sí, la otra. Que ahí estaba el video. Cada uno de nosotros está en su ciudad, digamos, haciendo también estas experiencias en diferentes ámbitos. Entonces acá tenemos desde que fuimos también incluso a veces con Marina en Junín de los Andes, San Martín de los Andes, y eso daba que siempre podamos tener más experiencia y más práctica como para poder relatar nuestras experiencias personales para así compartirlas después hacia el resto de la comunidad. Bueno, pero empezamos con la definición de musicoterapia receptiva, porque a veces uno piensa que es solamente que una persona esté en un lugar quieto y solamente el terapeuta pone alguna música editada o alguna presentación en vivo solamente de un instrumento, pero es mucho más abarcativo que eso. Entonces nos empezamos a basar en la definición de Brulla del año 1998, donde solamente refiere a que el cliente escucha música de una experiencia sonora en forma silenciosa. Pero también vamos a ver ahora que también hay cierto grado de participación. Algunos métodos receptivos en musicoterapia están las cuales se dedican a incluir la música, donde hay visualizaciones, imaginería, que es como el gym, básicamente, pero hay muchas otras que nos pasa a explicar Marina. Bien, gracias Sergio. Sí, un poco el método GYM es uno de los que más conocemos durante nuestra carrera, ¿no? Que está creado por la musicoterapeuta Helen Bonney. Justamente en los años 60 aparece Helen Bonney, la musicoterapeuta que crea el método GYM, ¿no? El uso de la música para acompañar distintos procesos y estados. Entonces utilizan visualizaciones, imagen musical dirigida, y una de las cosas que hacen es como hacer fragmentos de música clásica, ¿no? Para generar distintas experiencias, y en función de lo que el paciente va relatando, va vivenciando, bueno, se trabaja con ese contenido inconsciente.
Y luego, además, dentro de estos métodos receptivos en musicoterapia, ese es uno, y otro de los que nos va a seguir hablando Lucía son los abordajes en vibroacústica. Digamos, perdón, ¿no? Que me meta, pero bueno, están los abordajes en donde se utilizan elementos de vibroacústica, digamos, en lo receptivo, y los que utilizan música que ya está hecha, ¿no? Un poco diferenciar eso. El GIM Claro, que en teníamos realidad, con eso, justamente, y el uso de lo vibroacústico también como una manera de intervenir. hay varios métodos receptivos en musicoterapia. El GIM es uno de ellos. Y ahora Lucía les va a hablar de la musicoterapia vibroacústica. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco a Lucía. Lucía es licenciada en musicoterapia, egresada de la Universidad del Salvador, y ella nos va a hablar sobre musicoterapia vibroacústica y dispositivos individuales y grupales. Así que bueno, bienvenida Lucía. Lucía está en este momento en España, es una musicoterapeuta que va y viene, está como cruzando el charco todo el tiempo. En España se dedica a intervenir y trabaja en Ibiza, y aquí en Argentina tiene su centro en la provincia de Córdoba. Así que bueno, bienvenida Lucía. Gracias, Cari, gracias por la invitación. Soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ay, perdón, me equivoqué. Bueno. Y no hay problema. Y bueno, termino un poquito de cerrar lo que venían diciendo mis compañeros de la red. Ahí están en la pantalla compartida algunas de las experiencias, porque cada vez se amplían más, ¿no? Van tomando distintos cursos y distintos desarrollos, se van clasificando de distintas maneras, y bueno, les pusimos todos esos nombres, pero más o menos como para tener un pantallazo. Dentro de los proyectos de la red, que faltó mencionar, traducciones de diferentes artículos es un proyecto que estamos en curso, porque casi todo el material que encontramos sobre esta temática siempre está en inglés. Entonces estamos encarando ahí algunas traducciones y bueno, es un trabajo para realizar. Y respecto del estudio, investigación y presentación de artículos, bueno, con la red ya tuvimos la suerte de poder escribir algo en conjunto, utilizando los medios tecnológicos estos que siempre nos acercan un poco más, y presentarlo y publicarlo en el Congreso Nacional de Segovia el año pasado. Fue el Congreso Nacional de Musicoterapia en España, que se hizo en Segovia. Ese artículo también lo van a poder encontrar después compartido en algún lugar que se los dejemos. Y después otros de los proyectos tienen que ver con esto, hacerles llegar a los musicoterapeutas la información un poquito más ordenada respecto de los abordajes receptivos o los métodos receptivos en musicoterapia. Y experiencias sonoras compartidas, porque lo más lindo es cuando finalmente logramos estar todos reunidos en el mismo espacio y armar algo desde lo sonoro y desde lo musical. Bueno, a mí me tocó hablar sobre vibroacústica, porque me dedico más que nada a eso. Elegí poner esta definición, no me voy a frenar en ella. Hay muchas definiciones de vibroacústica que se pueden encontrar. Esta particularmente es la última de Vibrac, y habla específicamente de vibroacústica cuando la propagación del sonido, que tiene ciertas características, tiene que ser pulsada, un sonido pulsado, sinusoidal y de baja frecuencia, que está dentro de un rango, y este sonido es percibido por el cuerpo como vibración. Lo que pasa es que esta definición está siempre pensada desde la propagación del sonido por medios electrónicos, como puede ser la camilla vibroacústica, el humo, el multivib, otros dispositivos vibrotáctiles que están mencionados ahí en la pantalla, pero nosotros también tenemos la suerte de poder ampliarlo al campo de los cuencos tibetanos, que no todos, pero algunos con determinadas características pueden tener el mismo efecto, ¿no? Siempre y cuando estén en contacto con el cuerpo, en una cercanía con el cuerpo. Y cuando hablamos de vibroacústica, después Uriel a lo mejor se puede explayar un poquito más, pero coloquialmente es lo que se entiende como masaje sonoro.
Musicoterapia vibroacústica. Este es ya un poquito más el abordaje o la práctica, como la pienso yo particularmente, y tengo dos espacios de práctica más desarrollados. Uno sería el de la clínica individual, generalmente trabajo con adultos, pero también a veces hago intervenciones, en el centro en donde trabajo hago intervenciones desde mi mirada, pero no todo el abordaje desde la vibroacústica, porque son chicos generalmente con discapacidad o con alguna otra problemática. En el abordaje específico de la clínica que yo desarrollo, sí es más bien con adultos. Y bueno, allí menciono un poquito de los recursos que se utilizan, sería como el setting, ¿no? Dentro de mi consultorio hay, dentro de los recursos vibrotáctiles, los que les comentaba primero, la camilla vibroacústica, el humu, alternativamente, no siempre todo junto, los cuencos tibetanos y muchísimos otros instrumentos que colaboran para poder hacer una composición sonora y un discurso sonoro particular. El uso de la voz está, no siempre, pero muy presente, tanto mía como a veces también de la persona que está recibiendo la experiencia o participando de la experiencia. Y música editada también hay, no desde el mismo enfoque que Jim, pero también hay música editada dentro de la vibroacústica. Y ahí en lo que hay que estar atentos es en cómo y cuándo se presentan los estímulos en función del objetivo terapéutico. Ahí sí, cuando estamos haciendo musicoterapia, vamos a hacer mucho enfoque en esa cuestión en particular. Luego ya los dispositivos grupales son otro universo, porque si bien los recursos que se utilizan son prácticamente los mismos que los que mencioné en la clínica individual, exceptuando la camilla vibroacústica y el humo, que están pensados para utilizarlo de una persona, más o menos los instrumentos que se utilizan son parecidos o los mismos. Y los objetivos que se persiguen son a veces artísticos, a veces didácticos, muchas veces preventivos o en el área de promoción de la salud, que tiene que ver mucho con el trabajo que escribimos con los chicos de la red. Y bueno, aquí yo puse como una línea temporal de qué cosa me fue llevando hacia dónde en mi caminito, porque para trabajar con dispositivos grupales, que yo nombro la meditación y el viaje sonoro, que son los dos que más desarrollo, los primeros dos que se mencionan, hay una cierta selección de instrumentos musicales que tiene que ver con si es, no sé, la duración del sonido, el batimento, la cantidad de armónicos que están sonando, la calidad sonora, o qué aporta ese determinado instrumento a la construcción. Entonces, bueno, todos estos años de seleccionar instrumentos y de adquirirlos sobre todo, han llevado a que luego desarrolle la tienda de sonidos de Seiren, que es el centro en el que trabajo, y bueno, ahí están bien descritos cada uno de los instrumentos, sus características y por qué están seleccionados y para qué servirían. Y por otro lado, el hecho de clasificar un poco a qué tipo de experiencia se llega, dependiendo de cómo se compone el discurso sonoro, de cómo uno va a componer ese discurso sonoro, es que podemos hacer esta clasificación entre viaje sonoro y meditación sonora y otras, hay muchas otras posibilidades. Eso, más que nada, yo en lo particular lo desarrollo en un ciclo de seminarios que tengo preparado y en el grupo de estudio que también sale de musicoterapia Seiren. Y los ejes de desarrollo mío, de mi práctica, son el campo sonoro, que son los que se ven ahí en esos ciclos de seminarios que mencionaba antes, que tiene que ver con dónde se ubican las fuentes sonoras y qué propiedades tienen. ¿Cuál es la actitud del ejecutante y musicoterapeuta? Ahí hay una diferenciación en función de si uno está hablando de un dispositivo para la clínica individual en musicoterapia o si está hablando de una persona que está tocando en un dispositivo grupal. Y cómo se compone esa experiencia sonora, cuál es el diseño sonoro, el discurso y la narrativa. Yo no sé cómo vamos de tiempo, me parece que ya estamos muy jugados. Estamos jugadísimos.
Así que Estamos paso. jugadísimos. Sí, sí. Los videos se los dejo para otra. Y sí, después vamos a pasar todos los links, esos son los lugares en donde estás trabajando. Donde estamos cada uno de Cada nosotros, uno. sí. Bueno, eso lo podemos poner al final, si quieren. Pero Vale. buenísimo. Sí, me encanta esa información, después la vamos a sumar, la vamos a volver a repetir al final. Okay. Bien, entonces por lo que veo, Lu, tu trabajo se centra muchísimo en cuanto a lo específico de la vibroacústica, a trabajar con poblaciones de adultos, ¿sí? Y personas sin ninguna patología, por lo menos, digamos, aparente, ¿no es cierto? Más del orden de lo preventivo. ¿Está contraindicado para trabajar con personas con patología la musicoterapia receptiva? De este tipo, la musicoterapia vibroacústica como vos la pensás. ¿Está contraindicado? ¿Se usa poco por algo? No. Bajar minimizar la pantalla. Pantalla sí. Espera. Stop share. No. Tiene ciertas contraindicaciones, pero tiene muchísima potencial para ser desarrollado en un montón de patologías o en un montón de tipos de discapacidad. Decime ejemplos, no de aplicación, sino las patologías en las que sí ya está probado que esto se puede usar. ¿Con qué patología se trabaja con este tipo de experiencias? Bueno, yo particularmente he trabajado mucho en neurorehabilitación. Neurorehabilitación. Con personas con un ACV severo o con parálisis cerebral severa. Bien. También hay desarrollo en Parkinson, hay desarrollo en fibromialgia, hay desarrollo, yo trabajo mucho en realidad con depresión, insomnio y ese tipo de patologías que están asociadas al estrés, ¿no? Bien. Pero hay también desarrollo en un montón de otro tipo de patologías que tienen que ver con el tratamiento del dolor, que tienen que ver con la estimulación sensorial, con la organización sensorial. A veces puede estar contraindicado o indicado con mucho cuidado en personas con algún tipo de problemáticas más del orden de la salud mental. Porque tiene que ver con una constitución de la imagen y del esquema corporal que tiene que estar, porque el estímulo por ahí puede ser un poco invasivo, entonces ahí sí hay que tener un estado de conciencia equilibrado también en un punto, ¿no? Más allá de que uno se repercibe todo el tiempo, pero digo, personas, me imagino, no sé, con patologías graves de salud mental, no sé si sería lo más indicado, ¿no? Sí, en realidad depende cómo uno vaya a introducir el recurso. Si yo hablo de una sesión armada, como la tengo armada para un adulto con el simbólico bien constituido, bueno, es una cosa. Ahora, si yo tengo un recurso vibroacústico, que es un elemento que vibra, y a lo mejor lo puedo introducir en un centro en donde hay personas con alguna dificultad del orden de la salud mental, con ciertas precauciones el recurso no estaría en sí 100% contraindicado, sino que tiene que ver con cómo se lo aplica en la clínica. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a dar paso a Sergio, va a volver a hablar Sergio. Sergio nos va a contar un poquito sobre la musicoterapia receptiva y una aplicación de esto con un equipo de profesionales, digamos, su aplicación a profesionales de la salud que trabajan dentro de un servicio de cuidados paliativos en un hospital en Río Negro. Así que, bueno, contanos ahí en General Roca. Contanos un poquito, Sergio, cuál es tu experiencia y cómo lo trabajás. Esta experiencia, en primer momento, llegó por una inquietud personal, profesional, de aplicar la musicoterapia receptiva en pacientes del servicio de cuidados paliativos. Entonces, cuando le comento esto a la coordinadora del servicio, le pregunto, bueno, que empezar a conocer cómo era el ámbito, el encuadre, para poder aplicarlo, y qué es lo que más se necesitaba. Y ella me dice, y para nosotros, para el equipo, algo que no se me había ocurrido, porque ellos decían que no solamente lo que implica estar en ese servicio, sino que también muchas veces se sentían cansados porque también estaban como abocados a las tareas administrativas para juntar
dinero, porque es un hospital público, el Hospital López Lima, de acá de General Roca, en Río Negro. Entonces también tienen que hacer rifas, empezar a buscar elementos que necesitaban los pacientes. Entonces eso es lo que los agotaba demasiado. Incluso ahora están haciendo tiene un edificio aparte del hospital donde están construyendo, digamos, habitaciones para hacer internaciones breves. Entonces todo eso es lo que le implicaba buscar recursos económicos y eso le implicaba mucho más cansancio. Entonces ahí que acepto la propuesta y dije, bueno, vamos a hacerla. Entonces ahí definiendo el encuadre era buscando el espacio. Llegamos a hacerlo una frecuencia de cada 15 días, viernes a las 14:30. ¿Por qué un viernes y ese horario? Es porque ellos es donde estaban más tranquilos, digamos. Cada tanto podía venir algún paciente con alguna necesidad, más que nada de lunes a jueves, entonces ellos pautaron ese horario. A las viernes, a las 14:30, incluso se estaban desarrollando otras actividades como tai chi, o iba una arteterapeuta, y entonces arreglamos en ese horario cada 15 días. Y la duración del encuentro, 1 hora, y el espacio era la sala de recepción. Para esto también los elementos como no había elementos, entonces yo llevaba mis propias mats, llevaba algunas mantas, bueno, ellos terminaron después incorporando sus mantas, llevando sus almohadones también, y algunos al principio estaban más que nada en unas sillas, o algunos se acostaban en las mats, otros en alguna camilla, pero bueno, el ambiente era propicio con pocos sonidos para poder realizarlo. Entonces, era básicamente realizar una inducción, que era una preparación a través de la respiración y de concentración hacia el estado corporal personal de cada uno, para después realizar el baño sonoro. El baño sonoro era, yo me ponía en un rincón de la sala, los profesionales estaban ubicados así en forma de una media luna, digamos, y yo iniciaba algunos sonidos con los cuencos u otros instrumentos metálicos, más que nada tirando hacia lo grave, para hacer una inducción hacia un estado de relajación profunda. Entonces a veces lo del baño sonoro permite que yo pueda ir circulando entre cada persona donde estuviese y hacerle una envoltura sonora por cada persona. Y ahí utilizaban no solamente los cuencos de metal, sino instrumentos tubulares metálicos que pueden ser de diferentes tonalidades, pueden ser más graves, pueden ser más agudos, y también incorporaba la guitarra, tenía un equipo de música portátil porque a veces era necesario realizar también alguna base musical a tono de pedal, y eso me permitía que desde ese rincón podía reproducir ese sonido de pedal, y yo podía recorrer cada espacio con cada profesional haciendo ese baño sonoro para generar también esta modalidad de envoltura sonora. Sí, también a la otra. Y lo que se pudo lograr es que en principio habían algunas personas que estaban reticentes a esta experiencia. Incluso recuerdo mucho, había un cardiólogo que estaba sentado tomando café, y cuando yo sugería de mantener los ojos cerrados, con los ojos cerrados seguía tomando el café. Lo positivo que al final de estos encuentros ya era uno de los que más estaba acostado y relajado y habiendo dormido profundamente en esa hora, digamos. Entonces, lo que me daba la pauta a mí de que había resultado efectivo era porque tenían una respiración profunda, algunos participantes, manifestaban después que se sentían mucho más relajados, algunos imaginaban situaciones, en principio imaginaban situaciones de ellos junto a los pacientes, pero después ya era otro tipo de imaginación, sino también algunos viajes como estando en la naturaleza o en otros lados más apacibles, y y decían ellos que habían podido dormir sin interrupciones cuando a veces en sus casas también tenían el sonido entrecortado, y sobre todo predisponerse a repetir la experiencia también es un dato bastante importante como para decir, bueno, está funcionando. Bien,
Bueno, a mí me interesa este relato que vos haces, y sobre todo para la gente que está escuchando, y algunos que, quién sabe, no conocen de la musicoterapia, porque bueno, uno no sabe a dónde puede llegar estas webinars, ¿no? Son abiertas y nos escuchan todos. Siempre la utilización de las experiencias musicales en musicoterapia tienen un objetivo no musical, entonces es interesante cómo vos podés resaltar un poco el impacto que tenía la experiencia o el objetivo que vos tenías, que tenía una búsqueda de, bueno, de alguna manera prevenir, si se quiere, el burnout, o trabajar un poco en que, bueno, los profesionales pudieran tener una experiencia relajante al fin de una semana de mucho trabajo y pudieran ingresar a ese fin de semana, a ese momento de descanso, en otro estado, ¿no? Con mayor relajación. Me parece que es interesante poder también resaltar estas cosas, ¿no? Por un lado, las intervenciones, lo que vos hacías, que a veces uno iba escuchándote y se iba imaginando todo eso, y por otro lado, entender que nuestros objetivos trascienden el sonido en sí mismo, pero en el caso de la musicoterapia receptiva tiene como una presencia muy particular lo sonoro, ¿no? Porque es muy variable, se buscan diferentes tonalidades, digamos, tiene una lógica distinta, quién sabe, a la ejecución de un instrumento o a la escucha de una canción. Por eso cada uno de ustedes que va relatando, uno va como haciéndose una imagen diferente, de muchas formas, que también confluyen en un objetivo terapéutico, pero que quién sabe no son las más tradicionales, pero que tienen un impacto instantáneo, ¿no? Y es muy interesante irlos escuchando. Ahora vamos a darle paso a Marina. Marina nos va a hablar sobre integración, focusing y musicoterapia en el desarrollo de la conciencia sonora. Bueno, Marina es licenciada en musicoterapia, sí egresada de la Universidad de El Salvador, y en este momento Marina se encuentra viviendo en Neuquén Capital. Así que bueno, vamos a escuchar un poco lo que nos tiene para contar. Bienvenida, Marina. Gracias, Cari, por la invitación y por el espacio. Bueno, un poco en este desarrollo del abordaje en musicoterapia receptiva, uno de los recursos más valiosos que también he incorporado a mi vida fue el encuentro con la formación de focusing. Focusing es difícil definirlo porque es una forma de estar, ¿no?, con eso que nos pasa. Pero bueno, como siempre hay que encontrar una definición, ¿no?, y nombrar las cosas. Podemos decir que focusing es un enfoque coral creado por Shendlin. Es un filósofo investigador de la Universidad de Chicago y miembro del equipo de Carl Rogers, que es el padre de la psicología humanista. Y una de sus investigaciones fue poder observar cuál era el motivo por el cual las personas tenían éxito en su terapia. Entonces hicieron un estudio donde evaluaron distintas terapias, distintas áreas y distintos recursos que se usaban, tanto en la terapia cognitiva, ¿no?, en las distintas áreas, y observaron que aquellas personas que estaban en proceso de terapia y estaban hablando con su terapeuta, y había un momento que esa persona podía detenerse y hacer como una pausa donde podía observar algo de lo que su cuerpo le estaba nombrando, ¿no? Y entonces fácilmente empezaron a identificar que estas personas lograban resultados mucho más rápido. Y así fue que bueno, Shendlin hizo una serie de pasos para aprender a acompañar, ¿no?, esto que sucedía en el cuerpo. Él define el cuerpo como un proceso vital en interacción, ¿no?, un proceso vivo. Y algo que nosotros podemos empezar a registrar muchas veces en el cuerpo son las emociones, ¿no? Cuando estamos nerviosos, cuando estamos enojados, hay sensaciones que van apareciendo. Sin embargo, Shendlin habla de que estas emociones se apoyan en lo que él denomina felt sense o sensación sentida,
que es como eso que está debajo de la emoción, ¿no? Y una vez que empezamos a interactuar con esa sensación sentida, establecemos con el cuerpo una manera diferente de vincularnos, ¿no? Y él dice que ahí desarrollamos un aspecto de la conciencia al que llamamos presencia. Es como poder establecer un contacto con eso que nos pasa, ¿sí? Y entonces, bueno, mi integración con focusing y musicoterapia fue empezar a desarrollar este concepto de conciencia sonora, que yo lo defino como la capacidad del individuo para desarrollar y expandir el autoconocimiento acerca de la sonoridad interna que va expresando en su vivencia personal y vincular, ¿no? Todos tenemos una identidad sonora, y justamente a medida que podemos abrir el espacio a esa escucha, ¿no? Observar nuestros discursos sonoros, podemos ir identificando y acompañando los distintos estados emocionales que vamos transitando. Entonces, existe un modo en el que es posible permanecer y acompañar todos esos discursos, ¿sí? El cuerpo es una guía que nos ayuda como a aprender a escuchar eso que va sonando interna y externamente, porque a veces viene de afuera, ¿no? Y para eso siempre es como importante generar un estado receptivo donde podamos hacer una pausa y observar. Entonces, no sé si sigue la próxima, Jimena. La escucha se orienta, ¿no?, a estos discursos y podemos observar estas sonoridades internas, tanto en los pensamientos, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de nuestros pensamientos y tenemos muchos pensamientos automáticos. Sin embargo, existe una cualidad sonora en nuestros pensamientos, ¿no? Y cuando hablo de cualidad sonora, me refiero a que esos pensamientos tienen una voz que suena con un timbre especial, ¿no? Tienen una intensidad, tienen cierta armonía. Entonces, cada una de esas voces y esos que tienen estos pensamientos generan una emoción, ¿no? Y empezar a ser conscientes, a traer a la conciencia estos pensamientos, nos permite como aprender a permanecer y a entrar en relación con esos estados y con esas emociones que van apareciendo. Otro de los puntos llevado a la voz, ¿no?, a las sensaciones corporales que se presentan cuando nuestra voz suena de determinada manera y cómo se relaciona con nuestras emociones, y al ambiente sonoro, ¿no? Cómo es el contexto sonoro en el que estamos inmersos. Y a raíz de esto es posible como abrirnos a habitar un espacio receptivo, ¿no? Y poder desarrollar la escucha hacia nuestra musicalidad interna. Y bueno, Conciencia Sonora y digamos, el proyecto tiene como forma de abordaje distintas propuestas. Una es la práctica clínica, que se desarrolla tanto con niños, adolescentes y adultos, y bueno, toma en cuenta este abordaje, ¿no?, integral, receptivo, donde la escucha corporal a través de esta herramienta del focusing es muy protagonista, ¿no? Y bueno, los recursos también es el uso de la voz, ¿no? Dentro del setting también un poco como nombraban anteriormente Lucía y Sergio, se usan cuencos tibetanos, instrumentos armónicos, música editada, herramientas de imaginería y dispositivos vibrotáctiles cuando trabajamos de manera individual con las personas. Otro de los espacios son los talleres, que son grupales y justamente se integran experiencias de focusing, baño sonoro, el uso de cuentos y metáforas para la exploración de la conciencia, ¿no?, y el despliegue de los sentidos, justamente como herramientas para facilitar un estado de mayor presencia y de autoconocimiento. Y por último, las meditaciones sonoras, que son un diseño donde justamente
se trabaja con un diseño sonoro específico, con cierta selección de instrumentos que permitan ingresar a un estado meditativo, ¿sí? Que se diferencian también tal vez de lo que sería un viaje sonoro o un baño sonoro. La meditación sonora tiene un diseño específico y bueno, en mi caso yo lo combino con el uso de relatos sonoros y guías verbales que justamente están diseñadas para facilitar esta experiencia receptiva, con el fin de favorecer un estado de relajación y de reposo cognitivo, ¿no? Ahí vamos, yo me había silenciado. Qué interesante, ¿no? Creo que todos los que están participando y los que están escuchando y viendo a estos 4 musicoterapeutas van viendo cómo cada uno va desplegando algo diferente, ¿no? Dando cuenta de la profundidad de este tema. Es un tema muy complejo, es muy difícil en una hora explicarnos la complejidad, porque realmente es un tema que no se trabajan en las formaciones de musicoterapia con la profundidad que se debería, y también me imagino que viene como después del desarrollo de la musicoterapia inicial, entonces como que, bueno, también está muy en gestación, ¿no? Pero la verdad que si me están escuchando docentes y profesores de las carreras de musicoterapia, los invito a incorporar estas temáticas, porque realmente nos completan a los musicoterapeutas y nos dan una pauta de todas las cantidades de recursos que tenemos para poder acceder a las personas. Me quedé con algo muy lindo que tiene que ver con la musicalidad interna. Me encantó ese concepto y al final lo vamos a retomar. Bueno, ahora le doy paso al último de nuestros expositores, ¿sí? Él es Uriel Fernández, recibido en la Universidad de Buenos Aires, en este momento residente en la ciudad de La Plata, y él nos va a hablar de neuroacústica y el tema de, a ver, esperen un segundo, y el masaje sonoro. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenido, bienvenido. Neuroacústica y pulsos bineurales. Ya esto, ya, con esto me siento que no entiendo nada, me encanta. Quiero aprenderlo todo. Cuéntenos, qué lindo. Bueno, a ver, vamos a escucharte. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Este grupo de la Red de Musicoterapia Receptiva es un grupo con el que venimos trabajando hace como 2 años y medio. Empezamos con los Zoom porque como todos vivimos lejos bastante antes que toda esta fiebre de la pandemia y empezar a manejarse con esta virtualidad, nosotros ya veníamos súper acostumbrados. Y en esa búsqueda que fuimos haciendo, de ir profundizando con la idea de enriquecer la práctica de cada uno, nos encontramos con un término que tiene bastante desarrollo en varias partes del mundo, que es la neuroacústica, y del que nosotros como musicoterapeutas no teníamos información, y que ninguno de nosotros tampoco en sus distintas instancias de formación había escuchado. Fue a partir de un documental que vimos que se llama Heal, que es un documental que recopila un poco experiencias de distintas personas que se sanaron de enfermedades por haber estado trabajando internamente sus pensamientos y la forma de trabajarlo. Y bueno, ahí encontramos que había un médico llamado Jeffrey Thompson, que según él es uno de los creadores de esta disciplina que es la neuroacústica. Después, cuando nosotros nos empezamos a poner a estudiar y a buscar, se ve que tenemos 3 creadores de la neuroacústica en el mundo. Ninguno de ellos son musicoterapeutas. Hay un brasilero llamado Marcelo de Paula, que bueno, él desarrolló un método, es psicólogo, y básicamente combinan cuestiones de biofísica de la audición, procesamiento de información y mecanismo de recuerdos. Y después, por otro lado, está Jeffrey Thompson, que es de California, y por otro lado está Manuel Recuero, que es un investigador que... ¿Podés volver al de Manuel Recuero, por favor? Gracias. Es un investigador bastante más vinculado a la cuestión de la acústica, pero sí
que ellos todos se preguntan y hablan sobre el tema de la curación o de la sanación, de la música como un complemento. A mí la sensación que me da al leer todo este material, los tres autores que nombro tienen bastantes cuestiones, bastantes cosas desarrolladas y muchas investigaciones, pero según mi criterio como musicoterapeuta, tienen poco acceso a todo un mundo que la musicoterapia ya viene desarrollando y trabajando hace muchos años. Pero no por eso me parece que invalidan el trabajo que vienen haciendo y los conocimientos que vienen desarrollando. En particular, Manuel Recuero creó un laboratorio de neuroacústica en donde hacen investigaciones y aplicaciones puntuales sobre Parkinson y otras 2 enfermedades más. Tienen varios resultados y básicamente lo que trabajan es con la creación de sonidos y frecuencias, sonidos binaurales. El término binaural viene de escuchar por los 2 oídos. Entonces hay 2 tipos de sonidos binaurales, uno que es escuchar un sonido diferente en cada oído, y otro que es escuchar los 2 sonidos, el mismo sonido por los 2 oídos. Básicamente lo que se trabaja es una onda sinusoidal, que tiene una frecuencia, y otra, por ejemplo, 100 hercios, y otra muy cercana, 105 hercios. Entonces esos 5 hercios de diferencia entre cada onda generan un batimento. Hay mucho escrito y desarrollado sobre pulsos binaurales y música binaural, no voy a alcanzar ahora a hacer un detalle, pero sí nos interesaba a la hora de pensar este webinar y de hablar un poco de los métodos receptivos de musicoterapia, nombrar tanto a la disciplina neuroacústica como que a nosotros nos parece que tiene que ser un campo de estudio más dentro de la musicoterapia receptiva, como el tema de los sonidos binaurales. Hay muchas cosas escritas y varios estudios hechos sobre las sensaciones que producen determinados sonidos binaurales. Entonces, en la medida en que la diferencia entre una frecuencia y la otra es mayor, ahí se supone o se infiere que se llega a distintos estados. Mientras más cerca hay una frecuencia de otro, el estado de relajación es mayor al que se somete. Y bueno, hay varios estudios hechos. Nosotros también queríamos decir que, además de un material que le vamos a compartir por Drive a los que están viendo el webinar y que estén interesados, también la red está súper abierta a cualquier musicoterapeuta o profesional que esté escuchando y que quiera conocer un poco más, ver de qué se trata. Son todos conceptos que para nosotros son medios complejos de acceder porque no hay espacios de formación, por lo menos en Argentina. Y bueno, otra de las cosas que les queríamos contar es cuáles son los espacios de formación que hay dentro de la musicoterapia receptiva. Pero antes de eso, si querés volver un poquito, Lu, les voy a contar un poquito y muy sintéticamente cómo trabajo yo. Yo empecé más o menos hace 5 años a interesarme en principio por la vibroacústica y por la aplicación de los cuencos en musicoterapia, y a partir de ahí me encontré con la existencia de la camilla vibroacústica. Básicamente es una camilla de madera que abajo tiene 4 parlantes. Las primeras camillas vibroacústicas que se crearon tenían ese formato. Hoy en día, con el avance del tiempo, se ha llegado a otras formas de tecnología en donde lo que hay es una especie de colchoneta que vibra. La vibración no es a partir del aire, digamos, de sonora, sino que tiene que ver con una vibración electromecánica, pero que genera una sensación similar. En particular Olavsky, que tiene un espacio de musicoterapia, un centro de musicoterapia llamado Vibra, que es en Finlandia, quien tiene también una formación, ha desarrollado distintos tipos de aplicaciones vibroacústicas, sean camillas, humus, que son como una especie de colchonetas, hay sillas también, hay tanto en Estados Unidos, Jeffrey Thompson, como Vibra en Finlandia, han desarrollado mucha tecnología. Nosotros no tenemos todavía el acceso a eso aquí, porque en particular para la de Vibra, para poder adquirir la camilla tenés que hacer una formación que tiene 2 niveles y hay que estar, es una formación larga que se da durante varios fines de semana en Finlandia, con lo cual hay que juntar unos buenos pesos. Tenemos la intención de hacerla en algún momento. Lucía estuvo bastante cerca de hacer el segundo nivel, pero bueno, todavía no disponemos de toda esa información, pero sí, con la camilla
con la camilla normal, digamos, y vieja, que son 4 parlantes abajo de una mesa de madera, hay una infinidad de aplicaciones posibles. Yo en particular estuve un tiempo trabajando en un centro holístico y después abrí un espacio en mi casa, y con la camilla he trabajado, digamos, tanto cuestiones de neuroacústica como vinculándolo con herramientas de vibroacústica y también con otras herramientas que he ido adquiriendo en el camino. La camilla en general tiene parlantes grandes que permiten emitir frecuencias graves, que son las que están en el rango vibroacústico que se llama, que está entre 20 Hz y 120 Hz, el rango vibroacústico. Entonces, generalmente la sesión la sesión particular de la camilla son entre 40 o 20 minutos de una frecuencia grave que puede iniciar en 80 Hz y va descendiendo hasta 20. También hay algunas aplicaciones en donde se pone una frecuencia específica. Hay distintos estudios haciéndose sobre qué produce cada frecuencia, sobre si la estimulación de una determinada frecuencia genera, por ejemplo, la estimulación de alguna glándula en particular. Bueno, es un tema que es bastante amplio, pero un poco la idea era dejar un pequeño pantallazo y una rápida idea de cuáles son las aplicaciones y los trabajos posibles. Yo como para cerrar, porque sé que venimos medio jugados con el tiempo, sí lo que veo y lo que observo con toda la gente que pasó por la camilla es que viven experiencias profundas desde recuerdos, de imágenes. En general las sensaciones que la gente me manifiesta es que por momentos ver colores, muy comúnmente, o la gran mayoría de las personas tiene visualizaciones con colores, y en general la sensación física que tenés después de una sesión en la camilla es similar a la de cuando vas a un masajista. Entonces por eso el término de masaje sonoro está vinculado, a mi entender, un poco con esa sensación que uno tiene después de estar expuesto a un sonido grave, a una frecuencia durante un tiempo determinado. Así que bueno, es mucho más largo, me cuesta un poco resumir. Es imposible, es muchísimo, realmente. Bueno, ahí están las formaciones a nivel mundial, ¿no? Hay un máster. Que me tocaba a mí contar es básicamente 4 formaciones que hay, una que no es específica de musicoterapia, pero sí podría interesarle a quienes se quieran adentrar en la neuroacústica, y después una formación en vibroacústica, que es la que da, como les decía recién, Olav Skyle en Finlandia, que tiene 3 niveles. La formación en neuroacústica, que la da Jeffrey Thompson, que tienen un curso intensivo en donde él desarrolló un instrumento que se llama biotuning, que básicamente lo que hace es, te hace un escaneo de tus ondas cerebrales, y lo que se supone, o lo que dice la página, es que después de ese escaneo, él encuentra cuál es el sonido que va a utilizar durante 5 minutos para equilibrarte. ¡Wow! Y que funciona. Digo, todo esto es a la distancia y es en investigación por internet, buscando y mirando. Pero existe, ¿no? Es interesante nombrar todo esto porque realmente estamos como tan alejados de todo esto, por lo menos en este lugar del planeta, que en me particular, encanta, me encanta. Es una página que se llama Scientific Sounds, que está vendida como toda cuestión bien yanquilandia. Entonces vos tenés tu sonido para ir a dormir, tu sonido para arreglarte con tu novio, tu sonido para... Sabemos que eso no es tan así, pero sí es cierto que hay un efecto. Hay un efecto claro. Claro, eso, perdón. Sí, no, perfecto, me encanta porque están abriendo un mundo, y me encanta que las personas tengan acceso a estas cosas, son realmente, en ese sentido les agradezco, ¿no? Porque nos han mostrado un panorama muy amplio de todo lo que implica la musicoterapia receptiva. Yo los quiero felicitar, realmente me parece que tienen que hacer más cosas, que tienen que contarlo más todo esto, porque hay muchas personas, en las cuales me incluyo, que estamos como muy, muy lejos de todo esto, y yo no tenía ni idea de muchas de las cosas que contaron, y me dan ganas de aprender un montón, ¿no? Así que
nada, me parece súper interesante. Creo que como hay como 4 palabras claves que a mí me quedan un poco de todo lo que fueron contando. En principio, bueno, poder hablar de lo receptivo, lo envolvente, lo interno, ¿no? Es como que cada uno fue nombrando cosas que nos llevaron a esas imágenes y a esas sensaciones, que es un poco el objetivo, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta cuestión de lo bineural, digo, es increíble, habría que hacer como ustedes dijeron un montón de palabras, por ejemplo, que yo no sé ni lo que es, habría que hacer como un diccionario de la musicoterapia receptiva, porque realmente hay un montón de cosas que ustedes las dicen como si todos supiéramos, y no tenemos ni idea, digamos. Yo creo que la única palabra que conozco de la musicoterapia receptiva de todo lo que dijeron fue la palabra cuenco. El resto me perdí. Digo, tenemos un glosario. Bueno, tienen que hacerlo circular todo eso, porque bueno, realmente es muy interesante lo que hacen. Son muy generosos en esta charla porque nos han abierto un montón de cosas a un montón de personas que no teníamos ni idea. Espero que puedan armar espacios y que las personas puedan ir a escucharlos, porque realmente hay mucho que aprender de todos ustedes. Vienen haciendo un trabajo muy artesanal, porque no existen formaciones, por lo menos en este lado del planeta, que reúnan todo esto que ustedes tienen. Creo que hay un caudal de información y un caudal de data que ustedes tienen que no la maneja nadie, y que está buenísimo que ustedes la puedan compartir. Así que los invito a armar formaciones y hacer cosas para que tengamos un acceso mayor todos a esto, porque me parece que esto tiene que llegar mucho más de lo que llega a los musicoterapeutas en general, que quien sabe, bueno, estamos metidos en otras cosas, y no hacemos uso de esto porque primero lo desconocemos, porque nadie nos formó en esto, y segundo porque hasta descreemos, o hasta en un punto, a veces está tan banalizado esto, se ha llevado desde la musicoterapia misma, ¿no? A espacios en donde se ha banalizado tanto, que ha generado como una repulsión de mucha gente, ¿no? Como dice, no, eso no, yo hago musicoterapia, ¿no? Como si no fuera serio. Y realmente hemos podido escuchar en esta webinar que todo eso está muy lejano de lo que ustedes presentaron, que lo que ustedes hacen es muy serio, que lo hacen con mucho compromiso, con mucho profesionalismo, que detrás hay muchas horas de estudio, de averiguar, de leer, de conectarse, de traducir, porque no hay un acceso fácil a toda esta información. Entonces creo que todos tenemos como que ojalá esta webinar permita como por lo menos mover un poco esas cosas que estaban medio estancas en relación al impacto o a la impronta que tenemos mucho sobre la musicoterapia receptiva, y que bueno, nos podamos permitir acercarnos mucho más. Está claro que ustedes nos acercaron un montón, pero quedan un mundo de preguntas. Yo estaría 4 horas hablando con ustedes, no nos da el tiempo, pero bueno, tenemos una invitación para aquellos que tienen ganas de vivir una experiencia. Vamos a hacer un ejercicio de centramiento una vez que cerremos la webinar. Para aquellos que quieran, se pueden quedar y pueden vivenciarla, y también vamos a publicar un poco toda la data y toda la información de todos ustedes, para quienes quieran comunicarse lo puedan hacer. Asimismo, ustedes nos dijeron que van a ofrecer un material escrito que, si nos escriben a nuestro mail, se los vamos a reenviar. Creo que esto es, si hay algo que podemos sintetizar de esta webinar, es el abrir. Ustedes han abierto un montón de cosas, que, nada, ojalá lleguen muy lejos, y ojalá todos ustedes, ojalá esa mesa no estuviera en La Plata, Uriel, yo me iría a hacer, quiero tener esa experiencia, quiero vivir todas esas cosas que ustedes hacen, pero están lejos. A ver si algún día esta pandemia se termina y nos podemos encontrar todos más cerquita y compartir un poco más. Pero realmente les agradezco porque han sido muy, sinceramente, han compartido un montón, y eso se agradece realmente. Así que bueno, ¿alguien quiere aclarar alguna cosa, decir algo que quedó en el tintero y que les hubiera gustado decirla que no se dijo? No, yo agradecerte a vos por las palabras. Sí, es verdad que este grupo fue como para mí un hallazgo, porque un poco sintiéndome bastante solo en las cosas que me iban interesando y que me iban
llamando la atención o motivando más profesionalmente, ha sido como siempre como un puntal y preguntar por ahí determinadas situaciones con algún usuario o distintas situaciones que han ido pasando, y siempre estamos ahí consultándonos, preguntándonos y intercambiando. Así que está buenísimo que se empiecen a abrir espacios para poder compartir información. Una de las aclaraciones era que nosotros tenemos armado un archivo de Drive con algunos textos para compartir, además de esto, que bueno, ahí después vamos a dejar el link, pero Perfecto. la idea sería que el que esté interesado, hay ahí algunos textos que son introductorios, y obviamente que tenemos más material que también quien se interese en poder acceder nos escribe y con todo gusto lo circulamos. Bueno, muchísimas Y, gracias. y esto, Karina, yo quería rescatar esto que vos también has dicho en otras oportunidades, que es el tema de formar redes, ¿no? De intercambiar, y esto que estás haciendo de conectar de un lugar a otro, porque solo obviamente es mucho más difícil. Entonces nosotros vemos autores de libros que, más allá de que haya un equipo editorial, pero tienen algún tipo de subsidio, soporte económico atrás, y nosotros lo que nos favorece y que tenemos es un potencial nuestro, que es de poder contactarnos con el otro, y así es que por eso surge esta red, como para seguir ampliándola y poder compartir, y así es cuando el intercambio es como que resulta mucho más provechoso para uno y como para el otro. Perfecto, bueno, háganse más visibles, armen cosas, tengan un Instagram, hagan más cosas, chicos, porque si no nadie se entera, y creo que ustedes tienen mucho para ofrecer. Hay todo un recorrido que ustedes ya hicieron, que, bueno, eso hace que ustedes le puedan acercar a otras cosas que otros no tienen por qué hacerlo. Si ya lo hicieron ustedes, bueno, nada, compártanlo, pero realmente háganlo, armen cursos, armen cosas, porque creo que tenemos mucho que aprender, y es una parte en donde, como decía antes, no se da en las casas de estudio. Entonces, bueno, nada, los felicito, los insto a seguir trabajando, a fortalecer esta red, a que sigan creciendo. Sí, decime. Dale, Marina. Yo quería agradecer nuevamente, porque también una de los grandes impulsos, esta es la primera vez que estamos 4 hablando de la red en vivo, si bien venimos trabajando hace un montón, y bueno, pensando y con acuerdos, y dando maneras diferentes de expandir eso, y hemos visto algunos artículos que Lu ha sido una representante en distintos lugares. Cada cosa que uno haciendo en cada lugar, algo que reflejaba nuestro trabajo. Sin embargo, es la primera vez que podemos estar los 4 juntos, y eso es gracias a su impulso. Yo me siento plenamente agradecida de la invitación y de haber podido formar parte de esta webinar con amigos y colegas con los que es hermoso poder trabajar y seguir avanzando y andando juntos. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber participado, porque yo invito, yo convoco, y la verdad que por suerte la comunidad de musicoterapeutas somos muy buena gente, y entonces eso nos permite generar estas cosas. Creo que, como yo digo en todas las webis, nadie se salva solo, acá tenemos que trabajar en red, yo no sé trabajar sola, y tenemos que juntarnos y tenemos que limar las diferencias y sumar a partir de las cuestiones que compartimos, y aceptar también un poco las diferencias y poder convivir a pesar de eso, digamos. Que alguien trabaje distinto que yo no es mi enemigo, para nada, ¿no? Pero bueno, a veces uno arrastra esas cosas de otros años, de otras épocas. Bueno, superemos la especie, muchachos. La musicoterapia necesita crecer, y para eso tenemos que... Abrimos a la escucha, ¿no? Exacto, y para eso tenemos que nosotros cambiar. No hay otro que tenga que cambiar, somos nosotros los que tienen que cambiar, no esperemos que nadie cambie, hagamos el cambio nosotros. Así que bueno, estas cosas tienen que ver con eso, así que les agradezco, hermoso lo que han hecho, y seguro que hay un montón de gente con un montón de preguntas, pero bueno, vamos a cerrar y después hacemos este ejercicio de centramiento que lo vamos a poner aparte. Así que bueno, en principio, gracias a todos, un saludo,
Muchas La gracias. información va a venir después, así que súmense todos a esta red de musicoterapia receptiva y síganlos por donde anden, que tienen mucho para compartir. Gracias, chicos. Gracias. Te voy a invitar a que encuentres una postura cómoda. Y mientras vas escuchando mi voz, vas llevando tu atención a tu respiración, sintiendo el aire que entra y sale del cuerpo. Y así podés ir inhalando el aire fresco y exhalando el aire tibio. Y mientras seguís respirando lenta y profundamente, en tu próxima inhalación vas a imaginar que te vas volviendo de un tamaño pequeño. Y luego vas a ir ingresando interiormente a la parte delantera de tu cuerpo, esa que abarca la garganta, el pecho y el abdomen. Y a medida que vas recorriendo este espacio, vas permitiendo que tu mente inconsciente te vaya trayendo una imagen que te permita conectar con ese estado positivo que tanto disfrutas transitar. Y entonces podés estar conectando con imágenes, recuerdos, sensaciones placenteras, lugares, personas. Y a medida que vas inhalando, vas sintiendo esas sensaciones placenteras y exhalando se van expandiendo. Tómate un instante para percibir en qué lugar de tu cuerpo sentís con más presencia esta sensación. Podés llevar las manos para hacer un suave contacto con esa zona y hacer nuevas respiraciones, inhalando y exhalando. Y desde ese lugar te vas preparando para regresar de este viaje. Y mientras vas haciendo leves movimientos, puedes seguir permaneciendo y sintiendo la energía renovada. Vas a regresar aquí ahora, abriendo suavemente los ojos.